¿Te gusta más las Filipinas? Es que es mejor del mundo. Es que Jude Bellingham es el próximo mejor jugador, ¿crees? Entre Bellingham y Vini. Tenemos cosas en el lenguaje, palabras en filipino que vienen del idioma que hablaban los aztecas. Camote, Mexicano. palenque. Hola, estamos aquí en Marché de Noel. Hablaremos en español, aunque este evento es de Embajada de Francia. Voy a ir también mis otras conversaciones en español. Vamos. Español entre sombras y furores, en tus letras laten amores. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ramón Manzanillo, soy de Baguio. Y preséntate un poco porque me confundí, parece como español también. ¿Eres un filipino? Mi madre es filipina, mi padre es de España, ¿De qué ciudad de España? de Madrid. Ah, vale. Por eso apoyas Real Madrid. Sí, apoyo Es tu equipo. tu equipo también. Yo creo que entre Barcelona y Real Madrid. No estamos pues, rivales, entonces. Era en un tiempo de Messi y Ronaldo, entonces son los grandes jugadores. Hola, hola. ¿Cómo se llama usted? Javier Vale. Gamboa. Ah, Gamboa. Hay muchas personas aquí en las Filipinas también que tienen este apellido, Gamboa. Sí, más que en España. En España no hay tantos Gamboa. Pero aquí en las Filipinas hay. Hay muchos, sí. Llegaste aquí en las Filipinas hace mucho tiempo, ¿no? La primera vez que vine fue en el año 1996, pero a dar clase en una universidad, ¿Qué enseñas en la universidad? química. Ah, Soy vale, químico. química. Porque pensaba que era como la lengua española. También enseñaba español en el departamento de idiomas extranjeros. No es tan común, ¿no? De enseñar química aquí, porque cuando los españoles vinieron aquí a las Filipinas siempre enseñaban español. Sí. digital world. We build a green digital world. Ahora estamos aquí con el embajador de México. Nuestro tema ahora en este día es sobre geopolítica landscape, especialmente la región de MICTA, que es México, Indonesia, Corea, que no está Turquía. Se cambió, ¿no? Turkey es el nombre que ellos se han puesto y todos lo respetamos, ese cambio. Antes decíamos Turquía. Tenemos en la MICTA, en las regiones ahí, tienen similitudes. Somos muy distintos los 5 países de MICTA, pero tenemos similitudes de opiniones, de visiones de mundo. Y son las que compartimos con el mundo en nuestras declaraciones sobre la diferente temática y problemática global. Notaba que cuando hablaste en inglés, hablas con un acento americano perfecto. ¿Cómo es posible? Region with the complexity. Porque yo hablo inglés desde niño. Mi madre era estadounidense, de Filadelfia. Entonces crecí hablando en México, pero hablando español e inglés en la casa, los 2 idiomas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zoran Novakovic. ¿De cuál país? Soy de Rumanía, pero vivo en España. Si es de Rumania, pero vives en España, ¿cómo es posible? Buen tiempo, buena comida, buena gente. Vale. ¿Cómo se llaman las personas en Rumania? Rumanos. Romanos, como romano antiguo. Sí, más o menos, porque Rumanía es un país latino. Es que el Imperio Romano fue tan grande, que ahora Rumanía es parte del antiguo Imperio Romano. Sí. Vale. Una pregunta curiosa, ¿por qué es cierto que hablas ¿Cómo se llama? Rumano. Romano también, su idioma, vale. Porque ya hablas romano, ¿piensas que el español es un poco fácil? Sí, claro, por la misma razón que Rumanía es un país latino, por eso tenemos muchas palabras que son casi iguales. Muy fácil para los rumanos entender y aprender español. Son miembros de la misma familia. Exactamente. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Joshua. ¿Hace cuánto tiempo sabes español? Desde hace un año. ¿Por qué decidiste tomar español, este idioma en particular? Porque estuve curioso sobre la historia de Filipinas. Es la lengua de nuestros héroes. Vale, la mayoría de las personas que yo entrevisté han dicho eso también con su historia aquí en las Filipinas, con escritos en español. Has dicho que tu nivel es A1, ¿no? Tu nivel es A1, es más A1. Te explicas muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Fernando. Creo que tu novia es filipina, ¿no? Sí, mi novia es filipina. ¿De dónde? Yo creo que vas a cambiar esto.
¿Dónde has encontrado a tu novia? Conocimos en Mindoro. Ella es de Mindoro y yo trabajo en Mindoro. ¿Qué son las diferencias entre una novia filipina? ¿Es que es mejor del mundo? Sí, está muy bien. Hay diferencias con España, las diferencias culturales, pero estoy muy contento, sí, sí. ¿Te gusta más las filipinas? Me gusta mi novia. Solamente tu novia, porque todas las personas son diferentes. Claro, es ¿Qué vendes aquí tu país? Es Con mariscos. con marisco, con pescado, muy auténtica. ¿No es un calamar que está aquí? No, pulpo. Vale. ¿Por qué es más grande? Es más grande. El oba, Yung paella nila ay noodles, wala daw ganun daw sa kasalan. Hindi rice. Siksik sa Bigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Pero todavía vives en España. No, bueno, estamos hoy porque es fin de semana. Es que depende también de la temporada. Nosotros siempre vamos allí en verano. Ahora hace calor, puedes ir a la playa. Pero no son iguales, ¿no? Con el calor aquí en las Filipinas. No, aquí es demasiado. Aquí hace calor, pero en mi provincia Ah, ¿dónde en España? de Cartagena, de Murcia, Ah, se ubica en el sur de España. en el sur. Ese lugar es famoso para La manga del Mar Menor la boda. es una zona de playa, es como la manga de una camisa, pero es una barra de arena. Y luego tiene la laguna que se llama Mar Menor. También lo usamos también esta palabra en las Filipinas, manga en la cabeza. Claro. Como hemos dicho, similitud. Así que piensas que Filipinas y México tienen similitud. Porque México y Filipinas compartieron siglos de historia. O sea, durante 250 siglos tuvimos el galeón de Manila. Sí, eso Acapulco. explicaría también Galeón Trade. Es el primer intercambio global que existe. También tenemos la misma historia porque éramos una colonia de España, mismo con México, se pasa con México, ¿no? Así es, adoptamos muchas de nuestras costumbres uno del otro. Tenemos cosas en el lenguaje, palabras en filipino que vienen del náhuatl. Náhuatl es el idioma que hablaban los aztecas. Camote, los mexicanos. palenque, todas esas son No palabras. sabía que esas palabras vienen de eso. Así es. Sí, la verdad es que parece que no tiene sentido porque México es en otro lado del mundo. Me sorprendió mucho. ¿Qué es la cosa que te gusta más aquí en las Filipinas? Bueno, solo llevo 2 días, no he tenido tiempo para conocer mucho, pero bueno, me encanta la comida, el tiempo que está... Estaba curioso tu idioma. También es un miembro de la lengua latina. También es una lengua eslávica. Más o menos tenemos influencias eslávicas también, sí, pero también influencias turcas. Y por eso también tu nombre tiene un vich Sí, al final. es de Serbia. Tu apellido no es romano. No, es de Serbia. Por eso tienes raíces en Serbia. Sí. ¿Eres rumano 100% o mitad romano? 100%. Solamente que sus antepasados. Sí, exactamente, fueron de Serbia. Una cosa que he notado es que hablas tu Z. ¿Sabes qué es eso? Zetas. Como que has dicho tu Z como T. sí. Tu apellido es así porque los profesores en estudios Cervantes vienen de España, así que no son latinos. Por eso decimos esa letra en C en vez de Z. Sí. Es normal para mí pronunciar fake porque hoy descubrí que la lengua española en Filipinas es como la lengua en España, donde hay vosotros, hay ustedes también. Vale, tiene sentido también porque no somos una colonia de Latinoamérica, somos una colonia de España. Por eso utilizamos la lengua de España, o sea, el dialecto en España. Sí. ¿Y qué es el trabajo? Con los animales salvajes y con indígenas de Mindoro. Vale, para proteger sus culturas. Yo creo que en Mindoro también es donde existe ese animal que se llama tamarao. Exactamente, trabajo mucho con el tamarao. Lo adivinan. Sí. Tamarao, porque tamarao, y cuando hablamos siempre en Mindoro, y también cuando hablamos de los animales que tenemos que conservar, lo que viene en mi mente es tamarao. Sí. Son conectados esas dos cosas. Sí, el tamarao es uno de los animales de orgullo de los filipinos. Exactamente. Águila filipina. Solamente existe aquí en las Filipinas. Sí, exactamente, y el tamarao solo en Mindoro. Sí. El Real Madrid es que Jude Bellingham es el próximo mejor jugador, ¿crees? Entre Bellingham y Vini. Sí, soy de apoyo Vini mucho porque tiene mucho talento, es muy joven y tiene mucho más alta potencial para... Para ti Vini tiene más potencial. Sí, para mí. Pero Bellingham está haciendo muy bien ahora. El salud de Vini ahora no está. No está bien, pero así es. Yo creo que tu jugador favorito es Ronaldo.
porque No, de Madrid. mi jugador favorito es Sergio Ramos. Ah, serio. Sergio Ramos. Ten un poco de respeto que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente. Suena muy extraño porque Sergio Ramos, en comparación con los otros jugadores, es un defensor. Sí, me encanta como... Es ver más defensa, ¿no? Que ofensa. Para mí, si no tiene defensa, no va a ganar. Porque va a marcar muchos goles. Claro. Tiene también muchos turistas ahí. Sí, hay una ciudad que se llama Santiago de Compostela, que es donde antes, desde la Edad Media, la gente iba de peregrinación, caminando desde Europa, pasando por Francia, hasta llegar a este sitio. Era Europa. Sí, Y pienso que duró muchos años, ¿no? sí, Camino claro. ahí. En España lo hacen, hoy en día también lo hacen. Como con sus pies. Sí, puedes hacerlo andando, en bicicleta, a caballo, coche, pero el coche no cuenta, el coche no vale. Entonces tienes que Vale la hacerlo. pena. Sí, claro, vale la pena. Thank you. Es un viaje muy bonito. Después de este evento, viajarás más. Regresamos a nuestro país, regresamos a España. Has dicho la comida aquí en las Filipinas es señal, ¿no? Sí. ¿Es la comida que prefieres? He probado prawn sisi... Sí, tal vez. No, sisigang. Sinigang. Sí, es eso, la sopa. Es muy bueno. Animales en la casa no te gustan. No, yo prefiero los salvajes. No te da miedo. Te acabas acostumbrando. Cuando estás sentado en un lado de un tigre. Sí. Pero podemos cambiar su actitud, ¿no? Daremos entrenamiento a ellos. Sí, pero casi todos los animales, si tú no los molestas, ellos no te molestan. ¿En serio? Sí. Pero lo que dicen en las películas es diferente. Puede venir un animal y atacarte, pero normalmente los animales huyen. Pero yo creo que depende, ¿no? Porque cuando el animal tiene hambre, yo creo que es una historia diferente. Depende de qué animal puede atacar. Pero bueno, aquí te puede atropellar un coche. Hay una estadística que dice que en un año muere más gente por un coco que por tiburones. O sea que no hay mucha gente que muera por tiburones. También lo que no se muestra en las noticias, más personas se mueren en diabetes que en el avión. Sí, no paradoja. Sí. Porque cuando en el avión me da miedo. Pero cuando estoy en la carretera no es tan así, pero hay más accidentes en la carretera. Y es la sensación de seguridad. México y como las Filipinas tienen lo primero economic policies en el pasado, en toda la historia. Así es, eran parte de este mercado global. La moneda que se usaba aquí en Filipinas y en otras partes de Asia se utilizaba el peso de plata mexicano. Esa era la moneda. Utilizamos pesos aquí en la... Por esos pesos, sí. Por eso. Yo parte de México, que son los países que usan pesos. Toda Latinoamérica. Toda América usan pesos. Latinoamérica se usa pesos. Vale, es que tenemos que terminar, sí. Sí, tenemos que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Conjugaciones danzan como hojas al viento, historias tejidas en cada momento, gramática precisa como un arte fino en cada... Bajo lunas brillantes en días ardientes, eres la voz que nos lleva al presente. Hoy, prim lang yan eh. Lip trim